Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos acá en otro programa de Gastromente y hoy les tengo un invitado súper especial. ¿Escucharon hablar de microbiota intestinal y no tienen mucha idea a qué se refiere? O sí saben a qué se refiere, pero no saben cómo mejorarlo. Hoy les traigo al doctor Gabriel Vinderola. Él es doctor en química, titulado por la Universidad Nacional del Litoral acá en Argentina, profesor adjunto del CONICET e investigador independiente. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. Contanos, ¿estás en Brasil? Sí, actualmente estoy en Campinas, en Brasil, en un instituto de alimentos, un poco compartiendo mi experiencia y ayudando a esta gente a desarrollarse en estos temas. Ellos trabajan en lácteos, en frutas, y son temas con los que, bueno, con los que he estado trabajando y, bueno, un poco compartiendo la experiencia. Muchas gracias por tu tiempo, quiero decírtelo. Entonces, pasando específicamente a las preguntas, contanos cómo fue tu camino desde que empezaste a llegar a hablar de microbiota en la mesa de Mirta. Ah, bien. Bueno, a ver, yo hablo de estos temas desde hace mucho tiempo, me gusta mucho la comunicación, la divulgación desde hace más de 15 años, y uno empieza con la cosa local, con algún programa de cable, de esos que no ve nadie, pero que la gente ve, después pasar un poco a la televisión un poco más abierta, la radio en Santa Fe. En algún momento me llamaron de alguna radio de Buenos Aires, y de ahí creo que la primera intervención que tuve fue en el programa de Antonio Laje, en mañanas informales, y bueno, y después yo creo que una cosa te va llevando a la otra, te ve algún productor, ves lo que uno habla, cómo lo habla, y pasé por el programa de Mariana Fabiani, de Adrián Cormillot, de Cuestión de Pesos, y bueno, y finalmente me llegó la invitación de Mirta Legrand, que la verdad que fue muchísima sorpresa y con mucho gusto, y fue muy lindo participar y tuvo gran repercusión, así que muy contento con la experiencia. Te sigo, la verdad que te sigo en el camino y creo que sos un gran comunicador de estos temas que son diferentes para la gente la gente común, la gente que está constantemente en su día a día, no hablan de microbiota en la radio normalmente, así que la verdad que te felicito por eso. Muchas gracias. Con respecto bueno, nosotros hablamos de microbiota, pero la gente no tiene por ahí mucha idea a qué nos referimos, probióticos, prebióticos, por ahí si nos podés hacer un pequeño resumen para entrar en tema. Bien, sí, yo creo que lo que conviene es empezar a hablar de microbiota, porque es algo con lo cual coexistimos mucho antes de que aparezcan los probióticos y los prebióticos, que son una consecuencia de tener una microbiota que se está empobreciendo. Estamos perdiendo a estas bacterias que históricamente y evolutivamente hicieron parte de nuestro organismo, porque el hombre apareció en la Tierra hará unos 200.000 años, pero las bacterias están hace más de 3.500 millones. Es decir, que nuestra evolución y lo que somos hoy es gracias a una interacción con bacterias. Y cuando hablamos de microbiota, hablamos de todos los microorganismos que cubren nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. Toda nuestra piel está tapizada de microorganismos, y todas nuestras mucosas internas, la mucosa intestinal, la vaginal, la cavidad oral, el árbol respiratorio, es decir, que estamos realmente cubiertos de bacterias que tienen una gran cantidad de funciones, y a ese conjunto de bacterias la llamamos microbiota. En particular, a la que está en el intestino, que es la más conocida, es la más numerosa, Es más la diversa, vedette, la por llamamos, decirlo de alguna es la manera. vedette, es la vedette, exactamente, la llamamos microbiota intestinal. Y son principalmente bacterias, pero no son solo bacterias, hay también virus, hay también levaduras, hongos, son minoritarios probablemente, pero también tendrán sus funciones que las vamos a conocer de aquí al futuro, pero lo que hoy más conocemos son estas bacterias que llamamos microbiota intestinal, y que tienen la función, principal función, a ver, ¿por qué están en el intestino? Porque evolutivamente han llegado ahí, porque han sido arrastradas por los alimentos, han colonizado en el intestino, y mientras ingresen alimentos que a ellas les interese, que ellas puedan fermentar, van a seguir estando. Es decir, que están ahí porque pueden fermentar parte de lo que nosotros comemos, y lo que ellas fermentan es la fibra. Y cuando uno dice fermentar, ¿qué es fermentar? Es que ellas mismas la consumen. Ellas mismas van a consumir fibra y van a producir una serie de sustancias de las cuales nos beneficiamos nosotros.
Es como una simbiosis. Yo les doy alimentos y ellas me dan productos, por ejemplo, uno que es clave, que se llama ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta. El ácido butírico es realmente algo vital para nuestra vida, porque permite, por ejemplo, que todas las células del intestino, el epitelio intestinal, pueda mantenerse activo, mantenerse joven, si uno quiere. Sí, Y hay sería otra cosa, como el alimento de nuestros es el colonocitos, que son las combustible, células. exactamente, es el combustible que necesitan las células del epitelio del intestino para duplicarse, para mantenerse sanas, Sanas. saludables, activas. Tener un intestino sano, saludable, es garantía de una calidad de vida importante. Y otra cosa que producen, que es menos conocida, es la serotonina. El 95% de la serotonina que nosotros utilizamos en el cerebro para estar contentos, para dormir bien, para tener ganas de hacer las cosas, se produce en el intestino. Y esa serotonina se produce Hermoso. gracias a ese ácido butírico. Hay células que se llaman enteroendocrinas que usan el ácido butírico y producen serotonina. Pero las bacterias del intestino también producen serotonina. Producen también dopamina, noradrenalina, diferentes neurotransmisores. Es decir, que estar bien de la cabeza también es estar bien del intestino. Y lo que uno también tiene que saber que en este intestino tenemos más de 3.000 especies de bacterias diferentes. Es como si uno lo pensara como un ejército. Yo tengo un ejército formado por más de 3.000 grupos. Cada uno sabe hacer algo. Y cada uno hace algo que el otro necesita. Y así nos protege, ese ejército nos protege, nos defiende. ¿Nos defiende de qué? Nos defiende de la inflamación, de los patógenos, de las enfermedades autoinmunes. Pero nos defiende si está completo y si está abundante. Y para eso yo le tengo que dar fibra, porque es el alimento de ese ejército. Es fundamental lo que vos decís y tomando un poco esto que decías de la serotonina, los estudios demuestran que uno de los factores predisponentes para lo que es estar deprimido, por decirlo de alguna manera, es el consumo masivo de ultraprocesados, de la dieta de cafetería, por decirlo de alguna manera, y justamente esto se da por lo que vos decías previamente, la falta de alimento para nuestra microbiota intestinal hace que ellas no tengan con qué alimentarse, por lo cual no pueden producir algo que para nosotros es extremadamente útil, que es la serotonina, la noradrenalina con las células enterocromafines, que son como vendría a ser la fábrica. Pero resumiendo un poquito esto que vos decías, decías que la fibra es el alimento de estas bacterias. ¿Existe algún otro tipo de alimento secundario importante para este ejército bacteriano? Sí, a ver, el intestino espera fibras, las bacterias esperan fibras, pero también evolutivamente hemos tenido una dieta rica en microorganismos, porque las personas comían alimentos crudos o alimentos fermentados, y como vos dijiste, habernos pasado una dieta occidentalizada, que es pobre en fibra y pobre en alimentos fermentados, ha hecho que el intestino se quede un poco en déficit, no solo de fibra, sino de bacterias vivas. Y aquí es donde entra la importancia de los alimentos fermentados y de los probióticos, porque son alimentos que nos proveen de bacterias vivas. En particular los alimentos fermentados. ¿Qué es un alimento fermentado? Es un alimento que fue transformado por la acción de los microorganismos. El más conocido probablemente sea el yogur, pero no es el único. Hay uno que se llama kefir, que tal vez lo escucharon hablar, que es una comunidad compleja de bacterias y levaduras. Otro que se llama kombucha. Están los vegetales fermentados. Por ejemplo, en Corea se consume mucho kimchi, se llama kimchi, Es que es un genial, pariente del chucrut. es El kimchi, genial. el chucrut, es decir, que hay toda una batería de alimentos fermentados que la dieta mediterránea los incluye. La dieta mediterránea está conocida como una de las dietas más equilibradas, y ellos consumen muchas leches fermentadas, muchos vegetales fermentados. Y nosotros nos hemos movido hacia una dieta, como vos decías, más industrializada, pero yo tampoco quiero que quede el concepto de que todo lo industrial es malo, porque vivimos en un mundo de 7.500 millones de personas. Alimentar a todas esas personas solo ha sido posible por el Sí, desarrollo de la ciencia y tecnología de alimentos. por supuesto. Hay que tomar lo bueno y saber lo que es bueno. Es decir, que no, yo no soy de la escuela que dice que todo lo fermenta, todo lo procesado es malo, porque los procesos son una serie
uno lo que se tiene que fijar es cuáles son los ingredientes. Si en esos ingredientes tal vez no haya antimicrobianos que nos están afectando a la microbiota. Entonces, Perfecto. uno tiene tal vez que aprender un poco a leer y enseñar a la gente a que lea los ingredientes y alimentarnos de cosas que no tengan, si uno quisiera, antimicrobianos o una gran cantidad de antimicrobianos porque nos afectan a la microbiota. Claro. Pero tampoco uno puede escapar de un mundo en el cual vivimos. Somos seres culturales, vamos a una No. fiesta, comemos, tampoco podemos estar tan No, no, no. pendientes. Como vos Lo que decís, sí uno... el gris es importante, Sí, porque si estamos del blanco, del lado del blanco, del lado del negro, somos extremistas sí, y extremista. lamentablemente nos perdemos Es, una es, parte. es, sí, y es difícil sostener una vida así tan extremista y terminás no socializando, no yendo a una fiesta porque estos hábitos cuestan. Pero a ver, yo siempre digo, tenemos un momento único en el día que lo hacemos todos los días y generalmente en el mismo lugar, que es el desayuno. Bien, Después yo almuerzo no sé dónde y ceno no sé dónde muchas veces. Aprovechemos el desayuno como momento donde tenemos que hacer una dieta variada, incluir fermentados, incluir frutas, incluir fibras, cereales de granos enteros, legumbres en el desayuno, por ahí es difícil, pero la podemos incluir en otro momento del día. Pero yo creo que el desayuno es el momento para alimentar a la microbiota. Entonces, sumemos frutas al desayuno, frutas variadas, porque uno dice, bien, a mí me gusta la fruta, pero como solamente banana. Y no, porque acuérdense que tenemos 3.000 bacterias, hay que alimentarlas a todas. claro. Entonces, lo ideal es fruta de estación. ¿Por qué? Porque van cambiando a lo largo del año y voy variando en modificado. Porque es Y si no, voy cíclico. al supermercado, al mercado y veo, yo sé que las frutas son un poco más caras, pero ¿cuánto nos cuesta estar mal de salud? Y de Eh, cuántas cosas nos perdemos de vivir. Entonces, la inversión en alimentos yo creo que es un alto un beneficio, porque uno se evita estar mal, pasarla mal y todo lo que esto trae. de hecho, tomando un poco lo que vos decís, definitivamente invertir en alimentos es inteligente, como yo digo generalmente, porque se ha demostrado que una dieta variada, una dieta cíclica de estación, como era una dieta más normal hasta no hace mucho tiempo, que no había manzana Exacto, todo el año, ni banana todo el año, exacto, ha demostrado que disminuye mucho la carga de enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, de diabetes, de hipertensión, exacto. del ACV, del infarto. Entonces, si lo pensás así, o sea, para la gente, si la gente lo piensa así, ok, yo voy a ir y voy a comprar, ¿qué hay? Hoy es época de mandarinas, compramos mandarinas, es época de frutilla, Exacto. compramos frutilla, y no, vamos a comer kiwi en marzo, y kiwi no hay en marzo, entonces como que Sí, aparte de gastar más en ese momento, no está siendo, como vos bien decías, la cuestión de este ciclo natural propio en el cual, por más que seamos los animales más desarrollados en este mundo, seguimos siendo animales y seguimos estando a merced de todos los ciclos, hasta el ciclo más normal, que es el ciclo de sueño-vigilia, de sol-noche, o sea, sí. todo nos afecta de una manera interesante a mi punto de vista, porque justamente me encanta esto. Pero bien, hablábamos de microbiota, hablábamos de adquirirlo en el desayuno, contame, por ejemplo, decirle a la gente un ejemplo de desayuno típico para que puedan hacerse una idea, ¿no? A ver, yo no soy nutricionista, pero yo cuento mi experiencia. Sí, sí, tu experiencia. Desayuno, algo de proteínas tiene que haber, huevos, algún queso, un poco de hidrato de carbono porque necesitamos arrancar con energías, una tostada si uno quiere, y yo le pongo 2 o 3 frutas y siempre un yogur. Yo prefiero los que no tienen azúcar agregado, un gusto más neutro, por ahí si hay es época de palta, sumas una palta, una cosa variada, colorida. Uno dice, bueno, a ver, tengo por lo menos varios colores en el desayuno, eso es una buena señal. Si uno por ahí no conoce tanto, guiarse por los colores yo creo que es una forma interesante. Perfecto, para hacer simple, varios colores. Entonces, hablando un poco de, vos hablabas de microbiota, contanos, ¿qué es un probiótico? ¿Qué es un prebiótico? ¿A qué nos referimos como para ¿A qué empezar nos a referimos? hablar con Sí, a ver, terminología que la gente entienda? sí, a ver, ¿por qué dijimos que hay una serie de factores que han hecho que nuestra microbiota se vaya empobreciendo a lo largo del tiempo? Uno de esos factores es el exceso de cesáreas, porque cuando el bebé nace por parto vaginal
adquiere los lactobacilos de la vagina, que es un grupo muy importante. Después viene la lactancia materna. La lactancia materna, la leche materna es única, es irreemplazable, aporta más de 200 tipos de bacterias diferentes que van cambiando a lo largo de la lactancia, es decir, que la mamá va poblando el intestino del bebé a través de las bacterias que tiene la leche materna. Y otro factor son los antibióticos. Una vez que yo recibí una dosis de antibióticos, la microbiota no vuelve a ser la misma. Entonces, si bien hay que usarlos cuando lo recomienda un profesional y de forma muy cuidada, ya en muchos países se está indicando que cuando yo voy a tomar un probiótico, un antibiótico, simultáneamente tengo que tomar esto que llamo un probiótico. ¿Y qué es un probiótico? Un probiótico son bacterias. Son bacterias que han sido aisladas, han sido estudiadas, estudios clínicos que demuestran su eficacia, y van a permitir un poco suplementar a la microbiota de esas bacterias que naturalmente les están faltando. Es decir, un probiótico es una bacteria que va a estar de paso en nuestro intestino, va a estar de paso mientras las consumimos, van a estar ocupando esos lugares vacíos que han quedado y evitar, por ejemplo, que suba la inflamación o evitar que lleguen los patógenos. Por otro lado, un prebiótico con E, es muy parecido desgraciadamente, pero bueno, es así. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico son moléculas complejas que van a pasar de largo del intestino delgado, van a llegar al colon y ahí van a ser utilizadas por las bacterias propias, indígenas, buenas que tenemos, por ejemplo las bifidobacterias. Es decir, un prebiótico es una forma de alimentar a las bacterias benéficas que tenemos. Hay alimentos que naturalmente tienen prebióticos, por ejemplo los espárragos los tienen, pero claro, es un alimento bastante más sofisticado de encontrar y de consumir. La chicoria lo tiene, la chicoria tiene cantidades naturales de prebióticos, y si no, ya uno lo tiene que buscar como algún suplemento o en ciertos alimentos. Hay ciertos yogures que tienen prebióticos, que a veces no están tan fácil para el consumidor. Yo siempre digo, ¿por qué se los agregan y no están claramente declarados en la etiqueta? Esa es una brecha un poco que hay que trabajar. Pero a ver, si alguno en algún momento los encuentra, cuando uno ve que dice GOS, G-O-S, o FOS, F-O-S, o inulina, esos son ejemplos de prebióticos que muchas veces uno puede encontrar como un suplemento para reforzar un poco esta microbiota. Sería Pero a ver, yo les digo, buenísimo, perdón si que te uno con una interrumpa, dieta variada, sí, sería con una dieta buenísimo variada, que... sí, No, te decía que bien, sería decime. buenísimo que, así como dicen bajo en grasas y dicen, no sé, alto en no sé qué, digan alto en prebióticos, como para que la Claro, gente les llame la atención, contiene ¿no? prebióticos. Exactamente, exactamente. Eso es todo un tema de rotulado y de comunicación que un poco hay que mejorar. Lo bueno es que se empezaron a hablar de estos temas, pero yo creo que la gran oportunidad para mejorar a la microbiota son estos tres factores que se desencadenan en los 2 primeros años de vida, que es promover el parto vaginal y a término, promover la lactancia materna más que nunca, y la lactancia materna lo más extendida que se pueda, y el uso muy racional de antibióticos. Cuando no tomarlos de la forma que el médico lo dice y cuando el médico lo dice. Esos tres factores en los 2 primeros años de vida son claves. Después, ya la responsabilidad es mía como papá de educar, porque a comer se aprende, a Sí, comer por se enseña y supuesto. se aprende, y después ya cuando soy mayor y adulto, saberlo de que tengo de consumir una dieta rica, muy rica en fibras, en vegetales, en verduras, en cereales de granos enteros, en leguminosas. Consumimos mucho menos, y alimentos fermentados, porque nos proveen de estas bacterias benéficas. ¿Qué hacen estas bacterias? Llegan al intestino, van a chocar con nuestras células inmunológicas y las van a poner en actividad. Es decir, físicamente lo que hacen eso es lo que se llama la presentación antigénica, pero para que sea fácil, choca una bacteria con una célula inmunológica, le dije, mira, estoy acá, ponete en actividad, haz tu función, y necesitamos de ese, lo que se llama un estímulo microbiano, que muchas Exacto. veces el estímulo microbiano lo hace la microbiota, pero al estar pobre esa microbiota, necesitamos ese estímulo microbiano externo que nos proveen los alimentos fermentados, yogur, kefir, kombucha, chucrut, kimchi o los probióticos. En muchos alimentos uno encuentra estos probióticos. Te quería hacer una pregunta con respecto a los yogures, por ahí menos
estandarizado está el kefir, la kombucha, pero hay algo que me gustaría que me des tu opinión y después yo te doy la mía. ¿Qué opinión te merece el agregado, voy a decir masivo, pero puede no ser masivo, puede ser mucho, de azúcares a este tipo de productos y cómo eso cambia, quizá o no cambia, el hecho de qué tan buen probiótico es? Sí, a ver, son aspectos diferentes. Yo te repito, no soy nutricionista, pero por lo de escuchar de nutricionistas, sé que los yogures, aunque tengan una cantidad de azúcar que se considere elevada, tiene un índice glicémico bajo, es decir, que la liberación de azúcar es de a poco, lo cual creo que es algo que eh, los nutricionistas lo ven bien, que la liberación sea baja. Pero también está siempre la opción, y eso fue muy favorable, que en los últimos años la industria tomó esta percepción de ciertos consumidores y han desarrollado yogures sin agregados de azúcares, que son realmente, esos están muy buenos porque al ser menos dulces, uno los puede llevar más o menos para el dulce o el salado. Pero lo que uno no tiene que dejar de perder de vista es la importancia del yogur. Y si a mí me preocupa lo del azúcar, tengo la opción de comprar sin azúcar agregado o tengo la opción de hacerlo en casa. Es Exacto. muy fácil, es seguro, es económico, y yo puedo tomar cualquier yogur de estos que vienen en la industria, y como yo tomo un yogur y lo agrego a 2 litros de leche, ese azúcar que tiene realmente queda diluida a una cantidad que ya no sería problemática. Exacto. Por lo tanto, si a mí me preocupa el azúcar y está bien, tengo una opción industrial con poco azúcar, y si no me termina de convencer, lo hago en casa. Lo que no hay que hacer es dejar de consumir bacterias. Entonces, Perfecto. hay que tratar de encontrarle la vuelta. Y Encontrarle la vuelta. en la Argentina, desde tu experiencia, ya que obviamente sos doctor en química y trabajás con alimentos, ¿qué disponibilidad de yogures con probióticos tenemos así a ciencia cierta? ¿Cuál dirías vos que están buenos y que serían recomendables sin entrar en la cuestión quizá de De la marcas, industria, por ¿no? Para supuesto. No, no... yo no hablo de marcas, jamás hablaré de marcas Exacto, eso porque te decía. soy un investigador público Claro, y tengo una función pública. No, lo que uno tiene que ver como consumidor, hay algunos productos que declaran con probióticos y esos tienen, porque están controlados, y si no está declarada la palabra, uno tiene que buscar detrás y encontrar si dice, por ejemplo, lactobacillus, o una palabra más rara, yo entiendo que es raro, dice bifidobacterium. Lactobacillus bifidobacterium. Si están declarados, esos productos contienen probióticos. Ya sea porque lo declara expresamente, dice con probióticos, o porque dice lactobacillus y bifidobacterium, que son los dos grandes grupos microbianos que se han utilizado para desarrollar probióticos. hay algunas cepas de bifidobacterias o hay algunas cepas de lactobacillus que serían más interesantes que consumamos, en tu opinión? Sí, el tema de las cepas, ese ya es algo mucho más fino porque generalmente en los productos no está declarado la cepa. Yo calculo porque la gente no lo terminaría de entender, Sí, por pero supuesto. les serviría a los nutricionistas saber cuál es para ir a ver si tienen los estudios clínicos de eficacia. Yo creo que es un trabajo que igual de todos modos se puede hacer porque los nutricionistas o pueden contactar a las empresas o algún referente y ellos le van a saber decir qué cepas tienen, pero las que se usan en la Argentina son las que tienen mayor cantidad de estudios clínicos de eficacia. Son cepas, hay algunas que tienen más de 800 estudios clínicos de eficacia, que no los tienen muchas veces los medicamentos de las farmacias, Tal que cual, salen tal al cual. mercado con un estudio clínico y con una población muy acotada. Estos realmente, porque hay muchos grupos científicos que han hecho estudios con estos tipos de microorganismos. Así que los que están disponibles comercialmente, yo puedo decir que tienen estudios clínicos de eficacia que funcionan. Que son fundamentales para que la gente entienda. Un estudio clínico de eficacia demuestra que tienen lo que tienen y que además de tener lo que tener, tienen un efecto benéfico que dicen tener, obviamente, ¿no? Entonces, es Exactamente, como que podemos exactamente. confiar, como que podemos confiar Sí, en eso. Y te hago sí. otra pregunta. Y hay otra cosa, A ver, decime, sí, decime. No. una pequeña cosa. Yo hace 24 años que trabajo en este tema, y uno ve tanta cantidad de estudios clínicos que uno también empieza a sospechar que muchos microorganismos tienen muchos efectos que todavía no han sido estudiados, pero que uno puede sospechar
que si una cepa los cumple, la otra en parte también los podría cumplir. Entonces, para mí, tienen muchos más efectos de los que se han demostrado, y que se van a ir demostrando a lo largo del tiempo. Yo soy muy, muy, muy confiado en ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que también hay que entender que el hecho de demostrar algo, o sea, de hacer un estudio de investigación y demostrar algo, acarrea mucho tiempo, mucho dinero y es Sí, complicado. No es que no se mucha quiera, inversión. claro, no es Sí. que no se quiera, sino que simplemente, no es No, no, sí. simplemente, ay, me tomo este yogur, estoy bien. No, no funciona de esa manera. Hay protocolos, hay que No, no, no. cumplirlos. Entonces, es Sí. complejo Hay que un cosas que producto, medir, sí. Es muy exacto, complejo. como bien vos decís. Y tengo otra pregunta, ahora pasando un poco más a lo quizá natural, naturista, como vos quieras. El kéfir, el chucrut, la kombucha, el kimchi, el tempe, ¿cómo, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves? ¿Son tan buenos como parecen? ¿No? ¿Son más perjudiciales? No sé, a ver, decime. No. A ver, son productos milenarios, son productos que se han mantenido en el tiempo porque tienen una forma de producirse y dominan la fermentación y se imponen a los deteriorantes y a los alterantes, siempre y cuando se mantengan en el ámbito de lo familiar o artesanal. El problema que a veces yo veo es que hay personas que lo fabrican de forma artesanal y lo quieren vender de forma industrial. Es Ajá, decir, porque claro, se entusiasman, empiezan a tener obvio. éxito a venderlo, y de hacer 10 litros quieren pasar a hacer 500 litros. Y ahí es donde puede, y ¿qué pasa? Ya los ponen en un comercio, en una feria de alimentos, y entonces se extiende el plazo entre que se produce y se consume. Porque si yo hago en mi casa, lo hago en un ámbito conocido y lo consumo yo. El problema es esto cuando empiezo a cambiar de escala y no uso las prácticas de higiene, trazabilidad y de calidad que utiliza la industria. Entonces, uno dice, si yo hago el kefir en casa, lo consumo en casa. Ahora, yo particularmente no consumiría un kefir que lo encuentro en una dietética que no tiene lo que se llama RNPE o RNA, el Registro Nacional del Establecimiento del Laborador o de que el producto fue aprobado. Yo creo que esa es la gran diferencia. Lo industrial se produce en la industria y se vende a escala industrial. Lo artesanal se produce en casa y se consume en casa. Ahora, hacer Perfecto. ese paso de lo hago en casa y como me va bien, lo quiero vender y no lo hago en un establecimiento controlado ni autorizado, ese intermedio es lo que no debería suceder. Y sucede muchísimo. Yo he visto cantidad de kefires que se venden y que no tienen el RNP y el RNA. Y eso es lo que no debería. Yo no puedo asegurar de que sea un producto eficaz y seguro, No, de porque no hecho, conozco la historia, no conozco dónde se produjo. desde el punto de vista de que el kéfir que vos tengas en casa es diferente al kéfir que yo pueda tener acá en casa, estamos hablando de la variabilidad que existen entre estos productos y que es muy difícil, o sea, desde mi desconocimiento hablo, ¿no? Es muy difícil hacerlos a escalas industriales y que específicamente salgan todos iguales, justamente porque toman mucho de el ambiente, ¿no? De dónde viven y que cuando vos te llevas, Sí, que esto también pasa con las masas madres, ¿no? Que pasa sí, que exactamente. vos te vas a Europa y te llevas tu masa madre y no produce de la misma manera y el pan no sale con el mismo sabor y entonces Es, eh, exactamente. Son ecosistemas complejos que, como vos decís, van tomando las características del lugar y hasta de la persona porque interactúan con nuestra propia microbiota. exacto. Entonces, son productos que yo no conozco exactamente qué composición microbiológica tienen y no son reproducibles a lo largo del tiempo. Esto no implica que no sean efectivos ni sean buenos. Lo que uno implica es que yo lo tengo que hacer y consumir en casa, porque también uno asume un pequeño riesgo en todo eso, porque son Por, bacterias vivas. por supuesto. Pero lo que yo no puedo hacer es poner en riesgo a una población. No puedo hacerlo en casa y vender un producto vivo sin que mi lugar de producción esté monitoreado, esté habilitado por las autoridades sanitarias correspondientes. Exacto, como bien vos decías, es fundamental esto de lo casero en casa, lo industrial en la industria, porque Lo industrial en la justamente, industria en el supermercado, claro, claro, exactamente. claro, Pero lo hecho en casa, vendido en una feria de alimentos, supone un riesgo. Supone un riesgo para todas las personas que lo estoy
que yo no tengo por qué hacerlo, ¿no? Claro, tal cual. Y con respecto a la Argentina, ya que somos argentinos, hay probióticos que se venden en la farmacia y que desde la parte de vista gastroenterológica, a mi punto de vista, estamos un poco limitados a comparación de otras partes del mundo, y voy a poner el ejemplo más típico de la gente que habla nuestro idioma, por ejemplo España, en el cual el tema de la industrialización, por decirlo de alguna manera, de los probióticos en pastillas, en suplementos me refiero, está mucho más desarrollada, y que se han hecho medicamentos que contengan determinadas cepas probióticas que han demostrado eficacia en estos estudios de investigación, doble ciego, aleatorizados, etcétera, etcétera. Dos preguntas. Uno, ¿por qué pensás que en la Argentina Sí. no tenemos la disponibilidad? Que para los gastroenterólogos sería extremadamente útil tener cepas que están demostradas que funcionan en el síndrome de intestino irritable y no tener que andar haciendo malabares, por decirlo de alguna manera. Y dos, si pensás que en un tiempo prudencial los podríamos llegar a tener acá en la Argentina, o lo ves utópico. A ver, primero, ¿por qué no están? Porque no hubo una demanda del mercado. Yo creo que si el mercado, los gastroenterólogos, a ver, no hace mucho que los gastroenterólogos en general se han abierto a escuchar de estas cosas. No. Yo hace 10, 15 años me invitaban solamente a dar charlas en congresos de tecnología de alimentos. Hoy me invitan más de congresos de gastroenterología y nutrición. Se están empezando a abrir. Por otro lado, se han desarrollado, se han hecho ya muchos estudios clínicos y se ha llegado al nivel del metaanálisis. El metaanálisis es el máximo nivel de evidencia científica. Entonces, hay varias cepas que se pueden estudiar en gastroenterología que están avaladas por metaanálisis. Entonces, está la disponibilidad, no están en Argentina, ¿por qué? Porque esto está empezando a tomar cuerpo. Yo creo que si los gastroenterólogos empiezan a manifestar el interés, en algún momento alguna industria de suplementos va a traer estas cepas a la Argentina. Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo en los próximos 4, 5, 6 años, porque hasta he tenido solicitudes de empresas que quieren empezar a implementar, y le digo, es muy simple, las cepas están disponibles, es cuestión de traerlas, ponerlas en una cápsula y ponerlas a disponibilidad. Entonces, cuando un chico tiene un cólico infantil, hay una cepa que ayuda. Cuando se tiene inflamación intestinal, hay un mix de cepas que ayudan. Cuando uno va a empezar a tomar un antibiótico, hay una cepa que ayuda. Es decir, ¿por qué no darle una opción bio a incorporar bacterias a un intestino que necesita bacterias y que lo hemos estado empobreciendo por numerosas prácticas? Y a las pocas que tenemos les damos poco de comer. Es decir, que la cosa se va a poner peor si no tomamos medidas. Tenemos bacterias flacas entonces, bacterias desnutridas. Tenemos desnutridas, poca variedad y poca diversidad y poca abundancia. Bueno, la verdad que, Gabriel, me encanta hablar con vos, me encantó. Creo que esta es una reflexión personal, tenés razón, los gastroenterólogos no están del todo abiertos a hablar de este tipo de temas, y para no resumir, en general, el mundo médico es fundamental, desde mi punto de vista, tomar la experiencia de personas que trabajan en otros ámbitos, como en este caso vos, de la tecnología de los alimentos y demás, desde la química, y poder implementarlos en nuestra práctica habitual, tener idea de realmente qué es lo que se está hablando, y la verdad que me parece, como te decía al principio, que tenés una buena forma de explicar las cosas, y que es fundamental, porque si la persona no entiende realmente qué es lo que le estamos diciendo, difícilmente haga lo que le estamos pidiendo. Sí, y siempre es importante abordar estos temas de forma multidisciplinaria. Acá en estos grupos tiene que haber tecnólogos de alimentos, microbiólogos, nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos, porque todos pueden aportar algo. Entonces siempre es muy importante abordar estos desde todas las disciplinas posibles. Perfecto. Y una última pregunta, ¿qué se viene ahora para vos? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? A ver, nos estamos embarcando en un proyecto de estudios de transferencia de microbiota de la mamá al bebé a nivel global, un proyecto que va a incluir hasta ahora, creo que son 20 países, en mamás rurales, donde están menos expuestas a la urbanización, donde tal vez haya una transferencia más natural, y bueno, en estos próximos meses vamos a ir a muestrear leche materna, materia fecal de la mamá y del bebé, y
y probablemente de acá a un año podamos saber si a nivel global, en todo el mundo, la mamá le transfiere al bebé más o menos los mismos tipos de bacterias o si son muy diferentes a lo largo del mundo. Entonces vamos a ver tal vez cuáles son los grupos microbianos más importantes y sobre esos grupos va a haber que cuidarlos de acá al futuro porque sabemos que estas transferencias cada vez es más difícil, pero bueno, hay que empezar por conocerla y ese es uno de los proyectos en los que estamos trabajando ahora. Qué interesante, la verdad, muy interesante. Bueno, te deseo muchos éxitos y muchas gracias por tu tiempo y bueno, espero poder entrevistarte en algún otro momento cuando tengas ese estudio hecho, a ver cuáles son los resultados. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, gracias a vos. Que andes bien. Chau, chau. Bueno, hasta luego.